El Ministerio a Corto Plazo de la Misión Nuevas Tribus presenta... Itao. Oigan y digan. Itao. Verdad es. Isaías 43:9. Escrita y dirigida por Juan R. Cross con la colaboración de Marcos Zuck. El Valle, hogar de los Amish, hogar de los menonitas. A mediados del siglo XVIII, los seguidores de Menno Simons y Jacobo Ammann huyeron de la persecución religiosa en Europa para establecerse aquí en Pensilvania. Mediante su dedicación y trabajo duro, convirtieron estos bosques en granjas productivas. Hoy día, para los Amish, la vida no ha cambiado mucho. El conservar un estilo de vida sencillo e independiente de las comodidades modernas es para ellos una señal de devoción espiritual. Por otra parte, no todos los habitantes del valle se han quedado en el pasado. Algunos han escogido un estilo de vida diferente. Para ellos, este estilo de vida ha sido bueno. Hola, mi nombre es Juan Cross. Soy el coordinador internacional del programa misionero a corto plazo llamado Destination Summit. Summit es parte de la misión Nuevas Tribus, una organización que trabaja casi exclusivamente con gente tribal alrededor del mundo. Tal vez se pregunte entonces, Juan, ¿qué haces aquí en Pensilvania? Bueno, deseo contarles una historia como trasfondo. Es una historia que comienza aquí mismo, en este valle. Uno de los habitantes de este valle es Marcos Zuck. Hace 10 generaciones, en 1742, la familia Zuck emigró de Suiza a este valle y han vivido aquí desde entonces. Pero Marcos no se quedaría aquí. Luego de escuchar a un misionero predicar, Marcos, junto con su esposa Gloria, decidieron que ellos también serían misioneros. Bueno, yo tenía en ese entonces 30 años y tan solo una educación secundaria. La Junta Misionera me dijo que me tomaría por lo menos 4 años obtener un título en teología y para entonces estaría muy viejo para aprender un idioma indígena. Algunas personas cuestionaron cuán sabio era el tomar a nuestros hijos pequeños e ir a vivir en un clima tropical con mis problemas de salud. Ellos dijeron, dejen a esa gente como están. Ellos son felices así. Desanimados, pero no derrotados, Marcos y Gloria finalmente se prepararon en el entrenamiento especializado para la evangelización de indígenas de la misión Nuevas Tribus. Su iglesia local los envió. Papua, Nueva Guinea. Una isla sin igual en todo el mundo. Un lugar aislado y olvidado por el tiempo. Un rincón maravilloso de la creación, con climas que van desde la eterna primavera en la cordillera a los pantanos húmedos y cálidos de las tierras bajas. Con sus increíbles bancos de coral y sus hermosas playas desiertas, uno se pregunta por qué no se convierte en la mayor atracción turística del mundo. Habitando el aislado interior de la isla provincia de Nueva Bretaña Occidental, los Mook han vivido y muerto por siglos. Esta gente se ha convertido en parte de la familia Zuck. Con frecuencia, el entendimiento de lo que implica el trabajo misionero no es correcto. No se comienza a predicar la Biblia el primero que llega a la tribu. De lo contrario, se tendrán graves problemas y usted probablemente será el último en saberlo. Más bien, hay que embarcarse en una aventura de aprendizaje. Aprendiendo cómo piensa esta gente, cómo es su idioma, qué es lo que los motiva, la pregunta es ¿dónde empezar?
¿Qué se hace el primer día? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Tu onda? Cuando usted llega a una tribu, las cosas que debe aprender primero son las más obvias. ¿Dónde vive la gente? ¿Qué comen? ¿Y cómo lo preparan? Y por supuesto, ¿de dónde obtienen su alimento? A los Moke le gusta mucho el cerdo salvaje, el cual capturan con redes que ponen en la selva. El día de la cacería todo el mundo se levanta muy temprano y todo el mundo participa. Lo que no es tan obvio es la forma en que ven la vida. El que parezcan felices externamente no significa una vida libre de temores internos. Se requiere disciplina en el estudio para conocerles bien y con frecuencia lo que se descubre no es agradable. A medida que estudiamos sus costumbres y su forma de pensar, una de las cosas sobresalientes fue el constante temor y engaño en que vivía la gente. Un aspecto de esto tenía que ver con sus ancestros muertos. Los hombres se disfrazaban con una gran máscara y bailaban alrededor de la aldea. Ellos creían que este era el espíritu de un antepasado muerto que había regresado. Los hombres nos dijeron que las mujeres no sabían que eran ellos disfrazados con la máscara. Ocultaban la máscara en un lugar especial reservado solo para los hombres. Nos explicaron que si una mujer llegaba a ver la máscara escondida, o que si contaba el secreto de la máscara, que no era más que un hombre disfrazado y no un espíritu, la pena para esa mujer era la muerte. Cuando yo era pequeño, mi madre vio la máscara escondida. Como era la costumbre, mi poderoso padre le pidió a mi madre que muriera con él al morir él. A mi madre se le mostró la máscara cuando mi padre murió. Sus dos hermanos la llevaron al bosque. Ellos no querían, pero tenían que hacerlo. Nuestras creencias lo exigían. Ellos pusieron una cuerda hecha de corteza alrededor de su cuello. Yo estaba pequeño, pero lo recuerdo bien. Mi madre era joven. Yo amaba a mi madre. Mi madre murió por mirar la máscara escondida. Vivíamos en temor. Noche y día, no saben la verdad. Niños lloran, viven, mueren, sin esperanza. Tantas vidas sin destino, ¿cómo es que no oímos la tristeza y temor de no saber? Mueren y matan sin razón, mueren sin perdón. Grande es su fe, pero errada, sus dioses mudos son. Viven bajo su temor, el sol, la luna, la creación. ¿Cómo es que no van
El día finalmente llega en que usted conoce su cultura e idioma lo suficiente para explicarles la palabra de Dios. La pregunta entonces es, ¿por dónde empezar? La Biblia es un libro grande y ninguno de los MOOC había escuchado anteriormente la palabra de Dios. Antes de empezar a enseñar, tuvimos que preparar lecciones bíblicas. Nuestro ayudante de idioma, quien no era creyente en ese entonces, fue nuestra clave para obtener la terminología bíblica apropiada que necesitábamos. Aún antes de comenzar a enseñar, los MOOC parecían sentir que un mensaje maravilloso estaba por llegar. Cuando la enseñanza finalmente empezó, la aldea entera de 310 personas se reunió. No mencionamos el nombre de Jesucristo, sino hasta después de 2 meses de enseñar historias fundamentales del Antiguo Testamento. El primer día empezamos mostrándoles un mapa de su aldea. Luego les mostramos dónde se ubica en ese mapa las aldeas MOOC circunvecinas. Desde ese punto, les explicamos progresivamente su ubicación con respecto a los grupos tribales vecinos. ¿En qué parte de la provincia estaban ellos ubicados? ¿Dónde estaba la provincia ubicada en el país Papúa Nueva Guinea? ¿Y dónde se encontraba Papúa Nueva Guinea con respecto a Australia, Japón, los Estados Unidos e Israel? Luego, les explicamos cómo la Biblia, el habla de Dios, había llegado hacía muchos años de Israel a Europa y luego a todo el mundo, y ahora llegaba a ellos, la tribu MOOC. En la segunda lección explicamos las diferentes creencias que las personas tienen sobre su origen en este mundo. Los MOOC creen que ellos fueron creados por 2 aves. Cuando les dijimos que algunas personas en nuestro país creen que evolucionaron de un simio, ellos dijeron, ¡qué estúpido! Les preguntamos, de entre todas estas creencias, ¿cuál es la correcta? Y ellos dijeron, nosotros no sabemos. Entonces le dijimos que es por eso que Dios le dio al hombre su palabra escrita, la cual nunca cambia. Comenzamos explicándoles cómo es Dios y cuáles son sus atributos. Luego les contamos sobre Satanás y sus ángeles caídos. Los MOOC opinaron que el infierno era un lugar apropiado para Satanás y que Dios estuvo en lo correcto al prepararlo para él y sus demonios. Luego le hablamos sobre la creación, Adán y Eva, y de la decisión de pecar que tomó el hombre. Le explicamos cómo Dios prometió un Salvador, quien un día vendría a rescatarnos del pecado. Continuamos con otras historias del Antiguo Testamento, en las cuales enfatizamos la grandeza y la gracia de Dios, el hombre perdido en su pecado y su condición impotente, y la provisión de Dios de un sacrificio de sangre mediante la muerte de un cordero. Usamos dramas para ayudarles a comprender lo que estábamos enseñándoles. Cuando les dijimos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, se presentó un dilema. Abraham obviamente era un hombre piadoso, así que obedecería a Dios. Pero era mediante Isaac que el Salvador del mundo había sido prometido. Yo sabía que Abraham obedecería a Dios de alguna manera, y que Dios salvaría a Isaac, tal vez mediante un cordero sustituto. Antes que termináramos la historia, 4 hombres diferentes sugirieron que Abraham obedecería y que Dios de alguna manera intervendría para salvar a Isaac, proveyendo un cordero sustituto. Ellos desarrollaron una reverencia sincera hacia Dios y temían a diario que Dios con todo su derecho los destruyera debido a su pecado. Ellos decían, nosotros somos exactamente como esa gente de Sodoma y Gomorra. Por 2 meses le enseñamos historias claves del Antiguo Testamento en forma cronológica antes de finalmente presentar a Jesucristo como el Salvador, nacido como un bebé en este mundo. Al estudiar la vida de Cristo, ellos se enamoraron de él, y Jesús se convirtió en el héroe de los MOOC. Lo amaban y lo admiraban. Durante las semanas que Marcos enseñó, ni un solo habitante de la aldea se perdió una sola lección. Aunque él enseñó por 3 meses, de lunes a viernes,
2 veces al día. Los aldeanos que estaban enfermos eran traídos en camillas improvisadas. Y cuando una mujer embarazada estaba por dar a luz, ellos hicieron arreglos para que ella estuviera cerca al lugar de reunión para que pudiera escuchar la historia. Un bebé nació en medio de una sesión, pero la enseñanza aún continuó. A veces, los Muk estaban tan concentrados que dejaban de comer y ni siquiera dormían. Se pasaban todo el día hablando sobre el mensaje y escuchando una y otra vez las lecciones grabadas en cassettes. Este maravilloso Jesús era perfecto y Él podía hacer cualquier cosa. Él era Dios. El día finalmente llegó de explicar la traición de Judas y el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. La traición de Judas enojó a los monjes, pero todavía tenían fe que de algún modo Jesús escaparía. Esa fue la última historia que les contamos antes de la presentación del Evangelio. Al final de la historia les dijimos, mañana terminaremos nuestra presentación. A la mañana siguiente, la gente se había reunido antes del amanecer. Les conté la historia de Jesús compareciendo ante Pilato. La gente estaba muy seria. Cuando en nuestra dramatización ellos vieron a Jesús siendo escupido, golpeado y finalmente crucificado, quedaron horrorizados. Estaban desconcertados. No podían creer lo que estaban viendo. Cómo la muerte y el derramamiento de sangre son tan significantes en la historia del Evangelio. Habíamos preparado un globo con agua coloreada para ser roto por nuestro soldado romano. Fue al ver la sangre que la historia comenzó a tener significado. Nuestra explicación y dramatización de la resurrección de Jesucristo fue simple, pero para ellos muy poderosa. El Salvador estaba vivo. Luego regresé a las historias del Antiguo Testamento y empezando con Abel expliqué cómo Jesús es nuestro sacrificio aceptable, así como el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios. Cuando finalmente llegué a la historia de Abraham e Isaac, les dije, escuchen, tal como un cordero verdadero fue el sustituto de Isaac, así la muerte y la sangre de Cristo ha sido derramada como un sustituto por ustedes. En ese momento se les iluminó el entendimiento. De entre el grupo les veía y oía responder, yo creo, yo creo, yo creo. Me paré en medio de ellos y les pregunté qué pensaban. De todas partes vinieron respuestas como esta. Yo sé que nací en pecado. Creo que Jesús pagó por mi pecado, que murió en mi lugar. Él ha cargado con mi pecado. Yo viví en temor tratando de agradar a los espíritus, pues no conocía otra forma de ser libre del pecado. Pero Dios en su gracia les envió a ustedes a nosotros. Yo he oído y creído que la muerte y la sangre de Cristo es el pago por mi pecado. Yo lo creo y Dios me ha perdonado. Ese día, casi toda la aldea expresó creer en nuestro Señor Jesucristo. Había una tremenda sensación de alivio. Los Muk, por lo general, son personas introvertidas, pero al penetrar el Evangelio y los nuevos creyentes sentir liberación del pecado, se desató un regocijo espontáneo. Observen lo que ocurrió. Este es un aldeano diciendo que él también cree que Cristo pagó por sus pecados. Ektao, que significa es verdad. O es bueno o es muy cierto. Una abuelita se recogía porque él cree, ella también cree. Diferentes personas dan testimonios de creer en Cristo como el que carga sus pecados. Marcos les dice que si en verdad son creyentes,
La palabra de Dios dice que sus pecados son perdonados. Ectao. Es bueno, es verdad. Un regocijo espontáneo se desborda. Esto duró por 2 horas y media. Señor Zook, hemos considerado su interés en nuestra junta misionera y lo siento. No creemos que usted es material misionero. Usted estará muy viejo. Gloria, no te preocupes tanto por esa gente. Considera tu salud. Piensa en tus hijos. Marcos y Gloria, como iglesia los respaldamos. Oraremos por ustedes, los apoyaremos. Vayan en el nombre del Señor.